La ponencia de ahora, en la ponencia de ahora nos acompaña su hijo, Pablo Palet, profesor de religión, magíster en estudios religiosos, profesor de la Universidad Católica de Temuco, y moderará esta ponencia Rosa Catalán. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo quisiera también agradecerle a don Enrique porque formó a generaciones de ciudadanos que ingresamos a la vicaría en esos tiempos y aprendimos de él el trabajo social, el respeto a los derechos humanos y lo importante que era en nuestro país. Así que también muchas gracias por las generaciones que usted formó. Tenemos hoy día el placer de contar con Pablo Palet, teólogo, laico, casado, padre de familia. Vive en Temuco desde hace 20 años. Temuco, región de la Araucanía, zona también que presenta en nuestro país y en nuestra historia características especiales. Magíster en estudios religiosos, director de la formación humanista cristiana de la Universidad Católica de Temuco. Desde este espacio académico acompaña a estudiantes y a comunidades de la región, especialmente a través de artículos que escribe en el Diario Austral y a otros grupos de reflexión que él mismo integra. Acojamos con un aplauso a Pablo. Mari Mari pu lamñem, Mari Mari pu peñi, Mari Mari pu compuche. Tuve que viajar 13.000 kilómetros hasta Australia para darme cuenta de la importancia de reconocer los pueblos indígenas, los pueblos originarios de nuestra tierra a través del saludo. Por desgracia, esas son las pocas palabras que sé todavía, pero me parece importante que empecemos a reconocerlo, a través del saludo al menos. A modo de Chalintucún, Pentucún. Chalintucún y Pentucún son fórmulas orales propias de los códigos culturales mapuche. En el Chalintucún, la persona da a conocer de dónde viene, cuál es su familia y comunidad, qué es lo que hace, se presenta. El Pentucún es un diálogo en el que dos peñis que se encuentran se preguntan mutuamente por la familia, la comunidad, el territorio, sus estados de ánimo. Eso les permite identificar al otro en un contexto, situarlo en un linaje de pertenencia que lo explica. Así saben cómo interpretar lo que dice, se tejen confianzas, se posibilita el diálogo y el entendimiento. Entonces, a modo de Chalintucún y Pentucún. Como se ha dicho, soy hijo de Enrique Palet Claramunt y de Eliana Aranea Amigo. Mi papá es periodista y diácono de la Iglesia de Santiago. Mi mamá ha sido profesora y catequista toda la vida. De ellos recibí la fe, primero como tradicional familia católica de misa dominical y buenas costumbres. Luego, cuando todavía era niño, conocimos la renovación carismática y la alegría del Evangelio se instaló entre nosotros. Mi papá, muy cercano al cardenal Silva Enríquez, trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, como se ha dicho, justo mientras yo vivía mi juventud y estudiaba teología. Nací en Concepción, donde quedó toda mi parentela por el lado materno. Mi abuela, tíos y primos paternos eran de Talca. Estudié aquí en Santiago, en un colegio particular pagado de la Congregación de la Santa Cruz, que me marcó con dos regalos inolvidables: haber conocido el mundo de los pobres y haber participado del movimiento Scout. Soy casado hace 23 años con Rebeca Correa del Río, a quien conocí cuando vino el Papa Juan Pablo II a Chile. Uno se matrimonia con todo el clan del otro, que en este caso es grande y apatotado. Tenemos 4 hijos, 3 mujeres y un varón,
que van desde los 23 años a los 11. Por muy cliché que suene, son lo mejor que hemos hecho. Fui durante 13 años profesor de religión de enseñanza media en colegios católicos. De 2 de ellos me echaron por no aprender a tiempo que la libertad de los hijos de Dios en estas instituciones es como la democracia protegida post-dictadura. Posible, pero como le gusta al que manda. Llevo 19 años trabajando en la Universidad Católica de Temuco, fundamentalmente como profesor de alumnos novatos en formación religiosa y general, además de teología moral y espiritualidad para estudiantes de pedagogía en religión. También he servido algunos cargos de gestión académica y docente. En la cultura Winca, creo yo, nuestra cultura, podemos llegar y hablar sin mayores presentaciones porque hemos exagerado la dimensión intelectual cognitiva del discurso, aun cuando estamos aprendiendo a entender el cuerpo también e incorporarlo en el discurso. Nos comunicamos de cabeza a cabeza, decimos ideas como si éstas no estuvieran teñidas de nuestras emociones y vinculadas a nuestra historia, a nuestro ser completo. Pero la verdad es que todo lo que voy a compartir con ustedes a continuación hunde sus raíces en mi historia. Espero que me entiendan un poco mejor habiéndome presentado. Es también parte de un querer hacer teología contextual. Me pidieron que hablara de espiritualidades laicales en una iglesia en salida. Acepté con mucho gusto y luego me arrepentí al dimensionar que me estaba comprometiendo a participar en un congreso de espiritualidad teresiana, de la cual, como he visto en mi recorrido de vida, no tuve ningún acercamiento hasta el día de ayer. Salvo los famosos poemas hechos canción. Espero que sepan perdonarme esta ignorancia, que desde ayer es mucho menos y que me ha contagiado el entusiasmo por conocer a Santa Teresa. Hablaré entonces desde lo que sé mejor, una teología al servicio del contexto educacional y una espiritualidad del seguimiento de Jesús, sin apellidos ni parroquias, construida con familias y amigos al servicio de la vida. Tengo que decir en todo caso que después de todo lo que he escuchado, digo, pero si son las mismas cosas que voy a decir ahora, no tengo casi nada nuevo. Pero bueno, quiero partir explicando mi comprensión de los conceptos claves, lo que entiendo por espiritualidad, laicado y lo que entiendo por iglesia en salida. Pienso que desde ahí se desprenden 4 principios orientadores para una espiritualidad de la alegría, de apertura a la diversidad, de amor a la tierra y de pequeñas comunidades. Finalmente, terminaré con una brevísima síntesis. Algunas definiciones iniciales, entonces, partiendo por espiritualidad. Por herencia de nuestra tradición greco-occidental, solemos entender lo espiritual como algo opuesto a lo material. Dado que el proyecto fundamental de la sociedad moderna ha sido el solucionar las necesidades materiales y de este modo alcanzar vida plena, entonces parece no haber espacio para la espiritualidad. No obstante, en la posmodernidad globalizadora actual y sus múltiples capas, ha resurgido con inusitada fuerza la búsqueda de nuevas manifestaciones espirituales de muy diverso tipo. Muchas de ellas mantienen la dicotomía cuerpo-espíritu o vida cotidiana, experiencia trascendente. En religiones tradicionales como la mapuche, en cambio, no existe ese dualismo. La vida en general y la tierra en particular son expresiones de lo sagrado. El Kumemogen designa esa cosmovisión de armonía con la totalidad de lo existente. Los seres humanos, la tierra, el universo, el tiempo, los ancestros, saber vivir bien. También en el idioma de la Biblia, espíritu significa vida, construcción, fuerza, acción, libertad. Algo que está dentro, que inhabita la materia, el cuerpo, la realidad y les da vida. Les hace ser lo que son.
De tal manera, espiritualidad no es una parte de la persona, del grupo o de la realidad, sino una forma de ser o vivir, una profunda motivación o inspiración radical de la vida humana. Podríamos decir que la espiritualidad es una categoría antropológica, propia y esencial al ser humano para que sea tal. Existe una evidente conexión entre espiritualidad y religiosidad, pero no son lo mismo. Para explicarlo hay que hacer una distinción previa de la cual hemos venido escuchando además. Lo que comúnmente conocemos como religiones es esta dimensión más bien socioinstitucional, colectiva, que para efectos de diferenciar podríamos llamar religional. Anterior a esa dimensión cultural existe una experiencia existencial vinculada a la opción fundamental del ser humano ante las decisiones claves de la vida, ineludibles para toda persona, lo que podríamos llamar experiencia religiosa. Es de carácter más bien personal, pero obviamente ambas están relacionadas. La experiencia religiosa fundamenta, da sentido a la religión, y la religión contextualiza la experiencia religiosa. No son lo mismo, tampoco son separables. Toda espiritualidad es religiosa si entendemos por religiosidad el carácter de experiencia humana fundamental, pero no lo es si nos referimos a la dimensión religional, es decir, no requiere estar vinculada a la religión como institución sociocultural. Por eso hay quienes describen una espiritualidad laica o incluso una espiritualidad atea. En resumen, al hablar aquí de espiritualidad, nos estaremos refiriendo a esa dimensión profundamente humana de conexión con nuestras verdades últimas, a esa experiencia del misterio de la existencia que sostiene nuestra cotidianeidad, a esa búsqueda incansable y tantas veces inconsciente o a ciegas de algo más. Paso ahora entonces a la definición o la comprensión de laico, laicales. Pese a que es bastante evidente que los laicos somos la mayoría de los fieles, la forma más usada de describir al laico ha sido por oposición o negación de los ordenados, el clero. Y en cierta forma más amplia, aunque menos técnicamente rigurosa, también en contraste con la vida religiosa. Laicos son los no curas ni monjas. Por otra parte, sabemos que lo que nos constituye cristianos es la fe y seguimiento de Jesucristo expresado sacramentalmente en el bautismo. El sacramento del orden, en cambio, ha permitido constituir la jerarquía de la Iglesia. Y los religiosos se consagran mediante votos de castidad, pobreza y obediencia. Podríamos decir que muchas veces, y lamentablemente, son ellos los que se han separado de la experiencia compartida de ser fiel laico. Ellos son los no laicos. Sin embargo, no basta para nada la mera constatación demográfica ni el contraste con el clero. Fuera del ámbito eclesial, al hablar de laico, laicismo, laicidad, se hace referencia a la independencia de la sociedad civil de toda influencia confesional o eclesial. El ciudadano, independiente de sus creencias o convicciones, es laico en la medida que rige su conducta por criterios racionales, participa de la esfera pública y demuestra autonomía de los líderes religiosos. Nos topamos con una nueva dicotomía, la separación entre fe y vida, o fe y razón. Una tercera dificultad, que ya la menciona el Papa en Evangelii Gaudium, está en la identificación del laico y el agente pastoral, limitando así el rol del laico a tareas intraeclesiales, sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad, dice el Papa. Aquí la separación es iglesia-mundo. Para superar esas tres dificultades en el uso del término laico, les propongo entender el carácter laical en línea con Aparecida como discípulo y misionero de Jesucristo. Y quizás un poco más allá todavía, como la manera de ser seguidor de Jesús en el anuncio del reino, que es
la santificación de la sociedad, la construcción de la civilización del amor, dejar un mundo mejor, decimos en el movimiento Scout. Y esto es tarea de todos, varones y mujeres, niños y jóvenes, adultos y ancianos, dentro y fuera de la iglesia, incluso reconociéndose o no creyentes. Así, las dos notas esenciales de esta comprensión del laicado son la diversidad propia de todos los hijos e hijas de Dios, sin mayores distinciones, y la vocación misionera, exocéntrica, de servicio al otro. Esta expresión de iglesia en salida, ocupada por el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 2024, ahí nos recuerda la dinámica del éxodo que atraviesa toda la experiencia de Israel y la dinámica de envío propia de la primera comunidad cristiana. También nos desafía a romper la comodidad y seguridad, ¿no?, a aceptar la libertad de la palabra y a vivir la alegría del encuentro. Nos habla de comunidades que primerean, palabra que se inventó, por supuesto, primerean, que toman iniciativa, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. Es un discurso que no se centra en la autopreservación de las estructuras institucionales. Ojo con esa frase. No se centra en la autopreservación de las estructuras institucionales, sino en la gozosa tarea de anunciar el Evangelio, asumiendo todos los riesgos de dejarse llevar donde el Espíritu sople. Nos dice el Papa, una cita bastante ya conocida: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Evangelii Gaudium propone una comprensión de la iglesia como comunidad misionera. Con eso recoge la eclesiología de comunión de Lumen Gentium y a la vez una dinámica extrovertida y evangelizadora típica de Aparecida. La comunión no se verifica en las estructuras, ni en los planes pastorales, ni en la centralización de las decisiones, sino en la tarea evangelizadora. Cristian Rocagliolo explica que esta dimensión misionera permite entender que la comunión es diversidad. Comentando la encíclica afirma: las diferencias entre personas y comunidades, entre iglesias particulares y movimientos, que a veces resultan incómodas, no son una amenaza para la unidad, porque es el Espíritu Santo, principio de unidad, quien suscita esa diversidad. Y al mismo tiempo puede convertirla en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. Sergio Silva llama la atención sobre la insistencia del Papa Francisco para que la Iglesia se convierta y sea pueblo. Más de 12 números de la encíclica hacen alusión a ello. Yo no dudo para nada de la necesidad de una profunda transformación misionera de la Iglesia, pero propongo además que nuestra conversión eclesial consiste en abrir los ojos a la realidad de que la Iglesia ya es pueblo y misionero, como lo sugieren los obispos latinoamericanos, cuando dicen: damos gracias a Dios y nos alegramos por la fe, la solidaridad y la alegría, características de nuestros pueblos transmitidas a lo largo del tiempo por las abuelas y los abuelos, las madres y los padres, los catequistas, los rezadores y tantas personas anónimas cuya caridad ha mantenido viva la esperanza en medio de las injusticias y adversidades. La Iglesia ya es pueblo y misionero. Entonces vamos a entender la expresión iglesia en salida como un movimiento que supera los límites institucionales de la Iglesia, mediante el cual el Evangelio se encarna por acción del Espíritu en múltiples y diversas formas de comunión y fraternidad que suscitan esperanza, vida y alegría. En síntesis, tratando de poner en conjunto estas tres definiciones iniciales, me propongo decir algunas palabras sobre los anhelos más profundos que mueven a los seguidores de Jesús a lo largo de la vida
y en medio de la sociedad, ahí donde no se perciben como tales, sin etiquetas ni liturgias. La espiritualidad de hombres y mujeres que viven su existencia como cualquier otro ser humano, pero de quienes se dice, mírenlos cómo se aman. Y estamos hablando de Tertuliano, de hace tanto tiempo, mírenlos cómo se aman. En buena medida, creo yo, es esta espiritualidad laical y en salida la que nos describe con maestría poética y mística el padre Esteban Gumucio en su Iglesia de todos los días, poema que deberíamos tener guardado y mirar cada cierto tiempo, ¿no? Esa iglesia de todos los días, peregrina del tiempo, dice el padre Esteban, que se asoma en los ojos del Padre y en las manos de la Madre, con rostros de hombres y mujeres que cantan, que luchan, que sufren. Los pobres construyendo catedrales de paja, desperdicio y leño, con ojivas de pizarreño y lo mejor de su pobreza. Iglesia que crió a los hijos que no eran suyos y rezó por muertos que lo humillaron. Tumultuosa de surcos milenarios, de borrachos sin remedio, de ciudadanía, de pobres en su casa, de pueblos en fiesta, ancha y materna, iglesia de lo imposible, la iglesia de todos los días. Termina selección del padre Esteban. Entonces, esas son las definiciones iniciales, ese es mi marco, mi contexto. ¿Cuáles son las mociones profundas de hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, que en nuestra sociedad actual y movidos por el soplo del Espíritu buscan incesantemente la plenitud personal y social? Se me ocurren 4 notas. La fiesta, la alegría, el pasarlo bien, la valoración de la diversidad, el reconocer al otro y entrar en diálogo con él o ella, el amor a la tierra, una ecología integral y finalmente los vínculos cercanos, la comunidad inmediata, la pequeña comunidad. Vamos viendo una por una estas 4 características de la espiritualidad laical entonces. Primero, hacer fiesta. No solo entre los jóvenes, pero ciertamente entre ellos, lo primero que salta a la vista respecto de sus intereses y motivaciones es pasarlo bien, hacer fiesta, estar alegres, ser feliz. Nuestra formación religiosa tradicional inmediatamente salta para advertirnos contra esta superficialidad. El seguimiento de Cristo pasa por la cruz, se identifica con el sacrificio, la abnegación, el dolor. Solo hay que ver la película La Pasión de Mel Gibson. Pareciera que no hay espacio para pasarlo bien, porque la verdadera alegría del hombre no está en este mundo, sino en el otro. ¿Cuánto daño nos ha hecho esta visión dualista de la fe? Ciertamente hay 2 niveles distintos para hablar de la fiesta. El primero se refiere a la situación puntual y concreta de tener un buen rato, divertirse, estar contentos, con buena compañía, haciendo algo que nos agrada, riéndonos, conversando, jugando, comiendo y tomando. El mismo Jesús describió al Hijo del Hombre como aquel que come y bebe, y que es acusado de comilón y borracho. Un carrete, una junta, un banquete, un cotejo deportivo, un baile, pueden ser distintas formas de hacer fiesta. Y es cierto que algunas veces terminan en borrachera o en excesos, o abusos incluso. También es cierto que hay comidas muy ostentosas o soberbias ceremonias que se organizan más bien para aparentar, posicionarse o ganar estatus. Y más de algunos de nosotros hemos participado en esas fiestas, por lo menos. No faltan quienes dicen estar celebrando cuando en realidad están ocultando sus dolores, sus miedos, sus frustraciones, ahogándolos en ruidos estridentes y en consumo excesivo. En ninguno de estos últimos casos hay auténtica intención de compartir la alegría de la existencia. Un segundo nivel de la celebración hace referencia al gozo que provocan diferentes situaciones de la vida. La euforia de un nuevo amor,
la contemplación de un amanecer o de una noche estrellada, la dicha profunda del nacimiento de un hijo o hija, la satisfacción de un éxito alcanzado o de una meta cumplida, la felicidad de ver un sueño realizado. Muchas de estas situaciones no se contradicen con el sacrificio o incluso con el dolor. Algunas de hecho lo requieren. Recuerdo la envidia que me da en el primer embarazo de mi señora, sentir que ella estaba ahí con la guagua adentro, viendo, sintiendo la vida adentro. La envidia me duró hasta el parto nomás, por supuesto, y nunca más. En estos casos, el pasarlo bien puede ser menos intenso y llamativo, pero es más profundo y estable. No hay contradicción alguna entre los niveles. No hay que optar por una alegría y no por en vez de la otra. No son lo mismo, pero tampoco se oponen. Al contrario, hay un perfecto fluir entre uno y otro. ¿Cuántas veces las relaciones de amistad se profundizan y se afianzan en torno a un buen asado, bien conversado? La broma certera rompe el hielo y el humor agudo abre diálogos estancados. Jugando, los niños crecen y las niñas crecen, aprenden, se desarrollan. Una pareja de amantes empieza una cena romántica que lentamente se convierte en la ocasión para abrir el corazón y compartir las penas del alma. La acogida que del otro tranquiliza y acerca. La intimidad se transforma en caricia y en pasión. El encuentro sexual termina en éxtasis, que una buena talla cambia en risotada y alegría placentera. La humanidad ha transitado desde siempre entre estos dos niveles de bienaventuranza. Los busca, los recrea, los planifica. Después del amor, el primero de los frutos del Espíritu Santo es la alegría, característica esencial de la presencia de Jesús y de su mensaje, prueba de la autenticidad de cualquier vida cristiana. La espiritualidad no es exclusiva de puritanos y ascetas. Lo hemos estado escuchando este congreso. Es la expresión del único espíritu en su multiplicidad de formas, expresadas en la vida cotidiana de mujeres, niños, pobres, budistas, extranjeras, pecadores, deportistas, indígenas, y también de religiosos, obispos y pastores, por supuesto. Por eso hablamos de espiritualidades. Y por eso recogemos la importancia de la alegría y la fiesta. Porque si el dolor y la muerte no son castigos divinos, sino parte de la condición humana, también lo son el ansia de felicidad, la música, la belleza, el bienestar, la agradable compañía de otros seres humanos que simplemente me permiten estar bien. ¿Cuántas veces usó el Señor la imagen del banquete para hablar del reino de Dios? ¿Algunos de ustedes son biblistas y saben el dato? Yo no. ¿Cuántas veces ha sido el buen humor lo que nos ha salvado de la negrura, la enfermedad, la depresión? ¿Cómo no reconocer la música del buen Dios en la obra del Dr. Patch Adams, como lo conocemos, o en el yoga de la risa? Vivimos tiempos de estrés. Por eso, ¿qué mejor fermento en la masa y luz del candil que una espiritualidad que contagie buen humor y encienda la fiesta? Cuando juego a antropomorfizar las personas de la Santísima Trinidad, la imagen preferida del Espíritu Santo es la de un jamaicano tocando reggae en una fiesta multicultural. No lo tomen a mal, es un juego nomás que uno hace. El segundo aspecto es la apertura a lo diferente. En 2005 me tocó dirigir el proyecto mediante el cual la Universidad Católica de Temuco definió las 10 competencias genéricas que aspiramos a desarrollar en nuestros estudiantes. Entendemos por competencias genéricas aquellas que permiten el desarrollo. Me acabo de acordar que al principio nos dijeron que habláramos lento.
Entendemos por competencias genéricas aquellas que permiten el desarrollo integral de los futuros profesionales, en su dimensión personal e interpersonal, que son comunes a todas las carreras y constituyen el sello formativo propio de la universidad. Fue un proceso largo, riguroso y participativo. A la primera instancia de decisión, constituida por casi o más de 20 personas, llegó un listado de 15 competencias ordenadas según los resultados de una encuesta a estudiantes, académicos y personas del medio social. La competencia valoración y respeto de la diversidad estaba en el lugar 12, por lo tanto se quedaba fuera. Entonces, intervino el director de la carrera de Pedagogía Básica Intercultural y habló de lo que significa en nuestra región la diversidad étnica. En esa reunión, la competencia quedó entre las 10. Más adelante, el Consejo Superior la ratificó, y no solo eso, sino que decidió que tenía que ser una de las 2 competencias identitarias de la institución. Valoración y respeto a la diversidad es una de las características que nos identifica como universidad católica. Jóvenes y adultos se movilizan y marchan para defender la diversidad sexual, las diferencias étnicas, de género, de capacidades intelectuales o físicas. En los 80, los nerds eran personajes secundarios y de relleno, si es que aparecían en televisión. Hoy son los protagonistas de una de las series norteamericanas más populares, que mis hijos no se pierden, por cierto. La diversidad cultural, expresada, por ejemplo, en la preservación de las lenguas, se considera tan necesaria como la diversidad biológica, amenazada por la crisis medioambiental. El estudio de las religiones y el pluralismo religioso es una de las ramas con más desarrollo en la teología actual. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium y especialmente en Laudato Si, ha puesto énfasis en dar cabida a la pluralidad de voces en la Iglesia. Cita 21 conferencias episcopales diferentes de todos los continentes. Esta misma presentación se titula Espiritualidades laicales. Estoy seguro que el plural no es un descuido gramatical, sino un discurso ético, teológico, político. Por otra parte, la globalización tiene una tendencia cultural homogeneizadora sustentada en el poder y penetración de los medios de comunicación social. Pero son estos mismos medios, además de los masivos movimientos migratorios, los que ponen la diversidad mundial a una escala local. Cuando yo era niño, la comida china era una novedad. Hoy tenemos restaurantes japoneses, tailandeses, coreanos, peruanos, colombianos, mexicanos, indios, todos me gustan. Aunque me hace mal la comida indonesia tan picante, me gusta, ¿verdad? ¿Cuánto hay de moda pasajera en todo esto? Quizá mucho. ¿Cuánto hay de auténtica valoración del otro como legítimo otro? Quizá menos de lo que nos gustaría. Para peor, las diferencias socioeconómicas, esas que sí nos gustaría que se acabaran, esas se profundizan. Es lo que tienen de injusticia, pero se aminoran en la uniformizante cultura del consumo y del desecho. En este sentido, pareciera que la apertura a la diversidad es un gigante con pies de barro, pero como gigante es innegable. La diversidad está instalada desafiándonos a crear nuevas relaciones interétnicas, interculturales, interreligiosas, internacionales, intertodo. Se establece con su enorme mercado de posibilidades de sentido para el individuo. Sí, también las visiones de sentido son diversas. Y nos obliga a reformular nuestra comprensión del libre albedrío, del discernimiento, de la cohesión social, de la institucionalidad religiosa. Sin los megarrelatos míticos religiosos de la era premoderna, ni la utopía del progreso racional de la era moderna, la posmodernidad nos deja sin certezas ni centros de poder.
y nos ofrece múltiples plataformas móviles y cambiantes en las que podemos desarrollar microproyectos mientras dure. Sin certezas, ¿cómo estar seguros que tanta diversidad es una señal del Espíritu? Pues porque Dios es amor gratuito y el amor exige la diferencia, la otredad. Si aman a los que aman, a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Nos desafía el Señor. La fórmula iglesia en salida pudiera provocar un impulso misionero desde adentro hacia afuera, como un movimiento de salida al mundo, como si hubiera fronteras claramente establecidas entre unos y otros. Aquí me van a disculpar una pequeña digresión. Se me viene a la cabeza la imagen de una viñeta de Asterix y Obelix, en que el pequeño pueblo de irresistibles galos está rodeado de varias legiones romanas y se preparan para hacer una salida. Ciertamente no es lo que el Papa Francisco tiene en mente. Se puede apreciar en que insiste en la conversión pastoral de la Iglesia, para que la Iglesia viva y esté con el pueblo. Dice que el Espíritu nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esa pertenencia. Por lo tanto, la misión no es hacia afuera, como si allá hubiera otros a quienes llegar con el anuncio del Evangelio. En Laudato Si insiste, todo está conectado. En Dios vivimos, nos movemos y existimos, dice Hechos. La Iglesia no tiene una misión propia, sino que participa de la misión de Dios. El Espíritu nos antecede, y entonces sucede que el anuncio del Evangelio solo es efectivo cuando lo hacemos en diálogo, buscando la expresión de ese mismo Evangelio en la verdad de nuestro interlocutor. Me siento plenamente identificado con lo que Lola decía respondiendo a la pregunta anterior. Sentarnos a escuchar. Me perdí. La diversidad, característica de nuestra época, no es una amenaza, sino que se transforma en una oportunidad para profundizar nuestro conocimiento de la palabra de Dios en su continua comunicación con nosotros. En aquello que defiende y sostiene al otro distinto de mí, puedo escuchar la voz de Dios. Y con eso entonces paso al siguiente aspecto, la sacralidad de la tierra. A diferencia de los dos aspectos anteriores, este es mucho menos visible, menos obvio. Lo incluyo por 3 razones. Mi pasado en el movimiento Scout, que me abrió el misterio y la magia de la naturaleza. Mi presente en territorio mapuche, que me hace mucho más sensible a su cultura y su visión de la tierra. Y también por el enorme impulso que el Papa Francisco le ha dado a la causa del cuidado de la casa común con su Laudato Si. En el movimiento Scout es esencial el contacto con la naturaleza. Tengo clara conciencia de momentos místicos vividos en campamento, en los que tierra, noche y viento y bosque se mezclan con la voz y el canto de los amigos en torno a una fogata y la presencia del Espíritu que casi se siente en la piel. Es la misma experiencia de los peregrinos de Emaús. ¿No sentíamos arder el corazón cuando nos hablaban en el camino? Muchos de los que conocí esos años hoy trabajan o viven con una perspectiva medioambientalista. Por diferentes falencias, también son muchos a quienes el 6º artículo de la Scout, amar y proteger la naturaleza, les significa poco en su vida adulta. A decir verdad, ni el 6º ni ninguno de los artículos, pero bueno, eso. Algo similar me pasa cuando pienso en los activistas verdes de Greenpeace u otras organizaciones. Tengo la impresión que algunos de ellos, en su defensa de la naturaleza, buscan más adrenalina que la fascinación contemplativa que me provoca a mí y que me abre a una dimensión cosmológica. Por cierto que valoro mucho estos movimientos y trato de seguir sus campañas, solo que yo no me siento involucrado en ese activismo como sí me siento atraído por la tranquila, profunda y esencial conexión con la tierra que tienen los pueblos originarios de América.
y al parecer de todas partes del planeta. Ramón Curibil, filósofo mapuche, sostiene que la identidad de su pueblo tiene que ver con una forma de relacionarse y comprender el mapu, la tierra, en su dimensión material e inmaterial. Mapu, la palabra, es el lugar que habita el ser humano y que le da sustento, el espacio físico. Pero se ocupa la misma palabra para designar el territorio común en su dimensión sociopolítica, el país mapuche. Y la misma palabra también para designar la cosmovisión que permite comprender el universo en sus 8 dimensiones espaciales. En la mentalidad mapuche, lo sagrado se materializa principalmente en aquellos lugares o espacios territoriales que están cargados y protegidos de una fuerza y de un poder misterioso, el Nehuen, personificados en los Gen, dueños y protectores de ciertos espacios de la naturaleza. Lo sagrado está al alcance de todos porque está disperso en el Mapu. En la mentalidad religiosa mapuche, la naturaleza es el templo por excelencia. En este sentido, la Ñuque Mapu, la Madre Tierra, nuestra casa común, es la que fundamenta y posibilita y da sentido al Kumemogen, el buen vivir, que es una articulación de la espiritualidad y la ética mapuche. ¿Cómo no ver la relación de estos conceptos tan propios de la identidad mapuche con las propuestas de Laudato Si? El Santo Padre denuncia la crisis socioambiental, cuyas raíces están tanto en el modo en que la humanidad ha asumido la tecnología como paradigma homogéneo y unidimensional, como en la cultura consumista, que da prioridad al corto plazo y al interés privado. La encíclica declara reiteradamente la convicción de que en el mundo todo está conectado. Es decir, la clave de interpretación es el ser humano en relación. Por eso nos pide escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Simplemente se trata de redefinir el progreso, de apostar por un nuevo estilo de vida. Para los que vivimos en una región caracterizada por la multiculturalidad negada, la conversión ecológica, a que nos llama el Santo Padre, es también una apelación al reconocimiento del pueblo mapuche, su cultura y su tierra. Porque el Kumemogen es, y aquí cito, el anhelo de una vida en armonía con todos los seres, con los demás hombres y mujeres, con Dios y las fuerzas espirituales, y con la naturaleza en sus infinitas manifestaciones. El ser humano no se adueña ni posee la naturaleza y sus bienes, interactúa con ella. El mapuche pide permiso a los Ken para hundir el arado, para recolectar los frutos o para entrar en el mar en busca de su sustento. Se busca proveer lo necesario para vivir sin acumular ni destruir. El Kumemogen nos recuerda que no estamos solos en el mundo y que debemos aprender a convivir con la tierra y todos sus seres. Entonces, habíamos dicho la fiesta, la apertura a lo diferente, el amor a la tierra, y pasamos entonces a las comunidades pequeñas. Aquí son 3 anécdotas que quiero contarles. Pido de antemano excusas por las referencias personales. La primera, como todo padre de familia, me preocupo del rendimiento escolar de mis hijos. Tengo clara conciencia de lo que significa hacia el futuro el que te vaya bien o mal en los estudios. Cómo eso te abre y cierra puertas. Hace un tiempo estaba tratando de transmitirle a mi hija de 12 años, en ese tiempo 12 años, la importancia del estudio. Tengo que confesar que con no poca pasión o exasperación, y en algún momento ella me replicó: ¿cuándo vas a entender que a mí lo único que me importa es el amor y los amigos? No sigo con la anécdota, sino con la verdad existencial que mi hija de 12 años me plantó en la cara. La única verdad duradera es el amor y los amigos. San Juan lo diría de otro modo: ya no los llamo sirvientes, sino amigos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. ¿Dónde, cómo y con quién
vivir este amor que nos constituye? Una idea que intenta responder esta pregunta, y aquí viene la segunda anécdota, la tomo de mi hermana, periodista, editora y columnista. 4 años atrás escribió en una revista digital colombiana un comentario titulado La corredora de cintas. En lo esencial, se trata de una joven que corre por su vida, corre porque no puede no hacerlo, porque es su única vía de escape, y lo hace en cintas como las bandas transportadoras de los aeropuertos, en un horizonte interminable de cintas dispuestas más o menos en paralelo y a distintas velocidades por las que la gente se desplaza como puede, y gran parte de su vida depende de ese movimiento constante, traicionero, extenuante. Dígame si no es una buena imagen de nuestro mundo contemporáneo y su estrés, estar moviéndose y corriendo y avanzando y haciendo cosas. Nos cuenta que la corredora de cintas no descansa porque hacerlo es quedarse atrás, perder privilegios, su lugar en la sociedad. Y nunca llega a destino porque la meta es un punto móvil. Es en una analogía de la vida moderna que tanto criticamos por ser deshumanizante. Y mi hermana dice, la cito, algunos optarán simplemente por bajarse del carro, saltar fuera de la cinta transportadora. ¿Debo estar siempre al día y hay que ser absolutamente modernos? Pero para otros, el camino de la rebelión contemplativa no es tan evidente. Si me interesan profundamente mis semejantes, sí, poniéndonos dramáticos, prefiero morir en comunidad bajo el bombardeo antes que salvarme en solitario, el retiro no es una opción. He discutido varias veces con ella sobre este punto porque opinamos diferente. Sin embargo, ella desde su agnosticismo y yo en mi intento de seguimiento de Jesús, compartimos ese profundo interés por los semejantes, la rebeldía a dejar botado atrás a uno solo de los que peregrinan con nosotros. Y ambos nos quedamos pegados ante la televisión con angustia por los 43 estudiantes desaparecidos en México o las matanzas del Estado Islámico, y comentamos cada una de las marchas que se suceden en nuestro país. Si mi hija me interpela con su amor inmediato, mi hermana me obliga a pensar en la solidaridad humana universal, un vínculo que me ata a todo ser humano y que en la medida que lo fortalezco me hace más plenamente persona. Pero ¿cómo transitar entre el amor inmediato y la fraternidad universal? Y aquí viene la tercera anécdota, que además es la más vieja de todas. Hace unos 25 años tuve la oportunidad de estar por 5 minutos con el hermano Roger de TC. Como no sé francés, no le entendí casi nada. Pero es un momento inolvidable en mi vida espiritual. Recuerdo sus ojos celestes, muy transparentes de verdad, hablando de la iglesia o del futuro o de la vida misma, no lo sé, pero sus palabras repetidas una y otra vez. Le petit communauté, le petit communauté, le petit communauté. Esa, creo, es una clave para esta búsqueda tan hondamente humana de solidaridad y amor. Pequeñas comunidades de personas que se aman, se cuidan, se escuchan, se desafían, rezan juntas y juntos se juegan la vida por lo que creen que vale la pena. Ya no son las grandes instituciones, los partidos o movimientos sociales, la empresa en la que trabajo toda la vida, la nación de pertenencia, la iglesia. Sí pueden ser familias, clubes deportivos, amigos de colegio, juntas de vecinos, centros de apoderados, equipos de trabajo, la patota de la esquina, también las comunidades de base. Ni cerradas sobre sí mismas, ni expuestas a la masividad globalizadora. El Papa nos recuerda en Laudato Si la convicción de que menos es más. Y el ejemplo de Teresa de Lisieux, que nos invita a la práctica del pequeño camino del amor. Construir pequeñas comunidades cotidianas en las que pueda florecer lo más humano de cada uno. Ya vamos terminando. A modo de síntesis conclusiva. Una característica de la posmodernidad es la incertidumbre, que genera angustia y temor. Lo ejemplifico con la imagen de mi papá,
describiéndome la violencia e irracionalidad de algunas manifestaciones que le tocó presenciar hace poco y que todos por lo demás hemos visto multiplicadas por los medios de comunicación, interesados en mostrar horrores. Me expresaba con gran amargura por el futuro el no comprender lo que nos sucede como sociedad, la radical falta de confianza que parece ganarnos la partida. Todo está podrido, dicen unos. Que se vayan todos, he dicho yo mismo. En la Iglesia caemos con frecuencia en esa dinámica social de pesimismo y negatividad, apuntando con dedo acusador hacia afuera. De la misma manera que desde afuera nos apuntan a nosotros por abusadores, discriminadores, oscurantistas, aliados del poder. De hecho, hace años ya que la crisis de la Iglesia es evidente para muchos. Como no creo que hayamos alcanzado el punto más hondo, pienso que se viene peor. No lo digo con orgullo, ni mucho menos con satisfacción. Me duele y angustia la situación actual, de la misma forma en que imagino a Jesús en el Getsemaní diciendo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Me refiero evidentemente a buena parte de la institucionalidad eclesial. En el futuro, las formas en que se organice la comunidad de la Iglesia, pueblo de Dios, serán totalmente distintas a las actuales. Ese es el contexto para preguntarme entonces por las espiritualidades laicales en una iglesia en salida. Partí por definir los 3 conceptos claves. Así, propuse entender la espiritualidad como experiencia del misterio de la existencia que sostiene nuestra cotidianidad. Tomé aparecida la descripción de los laicos y laicas como discípulos misioneros en el mundo, en la perspectiva del diálogo y de la transformación de la sociedad. Entendí la expresión iglesia en salida para afirmar que la iglesia, por acción del Espíritu, ya es pueblo y misionero, en múltiples y diversas formas de comunión y fraternidad que suscitan esperanza, vida y alegría. Con estos parámetros quise focalizar la mirada sobre vivencias comunes a todos los seres humanos, experiencias que nos confortan y abran a la acción del Espíritu, donde quiera que éste se manifieste. Luego expuse 4 principios orientadores que me parecen pertinentes al contexto descrito y coherentes con el marco conceptual. El primero apuntó a una espiritualidad de la alegría, en un escenario de inseguridades en que no se conoce bien el camino. Qué bien que hace al alma caminar con amigos, celebrar la vida, reírse de las penas compartidas. El segundo destacó la apertura a la diversidad y el diálogo con otros diferentes. Aunque parezca una novedad propia de los tiempos que corren, la valoración de la diferencia es tan antigua como esencial a nuestra fe trinitaria. Porque Dios es uno, y esta cita del profesor Ventué, porque Dios es uno, precisamente por eso es también trino. Dios es relación extravertida, eterna, amor gratuito. Por eso existe la multiplicidad mundana. La tercera idea, a propósito de la sacralidad de la tierra, hace dialogar las orientaciones del Papa en Laudato Si con el concepto mapuche de Kumen Mogen, lo que hace evidente, por lo demás, que la diversidad nos enriquece. El cuarto principio orientador se refiere a la vivencia de pequeñas comunidades humanas, articuladoras del amor inmediato y la fraternidad universal. En mi experiencia han sido el espacio para la intimidad del Señor, para el aprendizaje de humanidad, para el discipulado. A lo largo de esta ya larga exposición, creo haber hablado de una espiritualidad claramente cristiana, coherente con la revelación de Dios en Jesucristo. Al mismo tiempo me parece que es una espiritualidad compartida, propia de la experiencia humana más fundamental. Quizá hubiera sido más corto si les cantara un salmo que aprendí hace poco del padre Cristóbal Fons, un misionero jesuita itinerante. Es un canto inspirado en una oración del padre Arrupe, que destaca el modo de ser de Jesús. Cómo Él trata a las demás personas, haciéndolas sentir más humanas. Pienso que de eso se tratan las espiritualidades laicales de una iglesia en salida. Hacer sentir al otro más humano, más amado, más en casa. Los dejo con la canción. Muchas gracias.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Como estamos siendo tan puntuales, tenemos todavía unos minutos para dialogar con Pablo sobre el tema de espiritualidades laicales en esta iglesia en salida, con estas características también que él nos planteó. Se abre el micrófono. Pablo, muchas gracias. Realmente es un placer escucharte y compartir una fe tan vital y como desde tu propia experiencia. Creo que más que darnos teorías, hoy nos has compartido tu propia experiencia y creo que es muy significativo.
Me gustaría hacerte una pregunta, de acuerdo al tema que planteaste, y es, según tu experiencia y el trabajo que has realizado, ¿qué es lo propiamente laical en la espiritualidad cristiana? Lo que he tratado de expresar como lo propiamente laical se difumina porque es lo propiamente humano. Entonces, el esfuerzo de nosotros los laicos es estar ahí compartiendo la vida que comparte todo ser humano. Y a partir de ahí encontrar el Evangelio y el Espíritu en nuestros contemporáneos, en los que son de iglesia y en los que no lo son, en los que nos quieren y en los que nos odian. Entonces, esa capacidad de vivir la vida desde la profundidad de la existencia puramente humana, sin apellidos, sin etiquetas, sin liturgia, eso es lo propiamente laical. Para poder recuperar también esa, y ciertamente eso no significa abandonar la iglesia ni mucho menos, pero recuperar esa humanidad para compartirla también dentro de la iglesia. En ese sentido hay un movimiento de salida o no salida, aunque he dicho que en realidad la iglesia está fuera, porque la iglesia es fundamentalmente constituida por el Espíritu. Por lo tanto, la iglesia se difuminan esos límites, esas fronteras, ¿no? Entonces, es esa idea de poder, y me hace sentido, estoy tratando de vincularlo con la presentación de Lola, me hace sentido de esta idea de cómo el cuerpo es una experiencia tan profundamente humana. No podríamos no ser personas si no somos cuerpo. Entonces, ¿cómo recuperamos la experiencia del cuerpo para poder vivir nuestra vida? Eso es probablemente sea una riqueza que los laicos podemos aportar significativamente. Solamente que quiero expresar, me emocionó escucharte decir que eras de la vicaría. Yo soy cuñada de Mario Ryan. Mario Ryan fue condenado a muerte el año 72, parece, 73. Y tuve la triste experiencia de estar con él un poco tiempo, porque yo me fui, pero él fue condenado a muerte y a través de la vicaría, mi cuñada estuvo 2 años yendo a la vicaría para que él fuera perdonado. Bueno, después fue perdonado a 30 años, después a 15 años y después fue deportado. Yo doy gracias a la vicaría y a través tuyo, que estás encarnando en la vicaría, para agradecer ese gesto maravilloso, maravilloso. Gracias, Pablo, por mi cita personal, pero no es el punto. Yo encontré toda tu ponencia, está expresado eso en profundidad, ¿no? Pero quizá llama la atención el documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, hace una tremenda teología laical, el 4º capítulo, ¿no? Pero sobre todo el número 31 de Lumen Gentium, y ahí yo quería destaca que esa mayoría laical de la Iglesia constituye la vocación principal. No son los que no tienen vocación. El Espíritu suscita sobre todo vocación de laicos, ¿no? Es una vocación. ¿Ya? Y por tanto, ese tema hace, quizá hay menos vocaciones de cura y monjas, porque la vocación de laicos, si se profundizara siendo la mayoría, con menos curas pasamos, ¿no? Pero ahora, entonces uno viene, ¿y en qué consiste esa vocación? Y Lumen Gentium ahí pone el tema, la vocación laical consiste no en parecerse a los curas y monjas los fines de semana, por eso lo conecta con la vocación universal a la santidad, que toca por igual a laicos del capítulo 4 y a religiosas del capítulo 6, que parecía que tenían el monopolio de la santidad, y pone no, vocación universal a la santidad.
Entonces, el laico, ¿cómo se gesta esa santidad, esa fidelidad al espíritu? En la inserción secular misma, dice. ¿Ya? No huyendo del mundo, y nos santificamos el fin de semana haciendo un ratito de cura, o de monje, o de monja, ¿no? Después volvemos a la chuchoca porque ya la embarramos, ¿no? Sino que aquello sirve para profundizar tu vocación, que está en la inserción secular misma, ahí es donde se juega. Y entonces hay un tema, y con eso termino, que claro, el riesgo que hubo, incluso antes del concilio, de ciertos grupos laicales que acentuaron eso, la santidad en la inserción secular, ya lo decía un caballero antes del concilio eso, pero el riesgo era, lo que ayer intenté poner, de convertir la vocación laical a ponerle agua bendita a los mismos intereses mundanos, ponerle religión a la plata, al poder, a la riqueza, que es lo que vale. Y para evitar eso, y me consta que explícitamente esa fue la razón, hay 3 indicaciones en el Lumen Gentium 31, que dice, esa inserción laical tiene que ser según Dios, es decir, después dirá, porque a Dios nunca lo ha visto nadie, según el espíritu evangélico, y tercero, o sea, según el espíritu de Jesucristo. Por tanto, es cambiando el criterio, no poniéndole religión al mismo mundo, lo que es la vocación laical y su fidelidad, ¿no? Ese punto, que tú lo dijiste, pero yo quería dar constancia que eso que tú dijiste constituye el magisterio supremo de la Iglesia en Lumen Gentium. Cuando estabas hablando, yo tratando de explicar eso hace 20 años con unos compañeros de la Claudia, más de 20 años, tratando de explicar la misma idea, pero hablando del amor. Cómo el amor cristiano, el amor de Dios, es amor humano. Entonces se me escapó y dije, pero si se trata de hacer el amor. Y eso es. Esta palabra hebrea, Claro. conocer es decir hacer el amor. Claro. Conoce a Dios quien hace el amor. Yo te conoceré, tú me conocerás, o sea, yo te haré el amor. Esa es la palabra técnica de la alianza Dios-pueblo, toda la vida. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pablo, con tu intervención hoy, me hace sentir el Congreso como un bálsamo de todo el proceso, ¿no? Ha sido como un sumergirnos progresivamente en esta esencia de ser humanos, de recuperar lo humano, en la esencia de vivirnos, ¿no? En ese llamado de ser discípulos de Jesús. Y es eso, un bálsamo, ¿no? De sentir en tu manera de exponer también el placer de escucharte, pero de esa sencillez donde se integra todo, ¿no? Ideas, sentimientos, acción desde la vida misma, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu intervención. Lo que yo tenía era, al irte escuchando, decía, es un llamado a esa manera de recuperar lo humano, de homenajear realmente a Cristo encarnado, por un lado, en ese ser laico, pero por otro lado, decir, en el proceso que vivimos en América, cada vez más se va dualizando, se va viviendo otras maneras desde la jerarquía de la Iglesia que nos dicotomizan en las maneras de vivir. Pero sin embargo es un llamado a integrarnos, a vivir nuestra identidad laical por un lado con más profundidad, pero a la vez cómo dialogar con estas estructuras tan rígidas que cada vez se van haciendo. ¿Cómo ves ese proceso de fortalecimiento de la identidad desde lo que tú nos has propuesto, laical, pero a la vez ese diálogo con estas estructuras que cada vez se van haciendo más radicales, ¿no? En unas maneras a veces diferentes, ¿no? Con temor y temblor, como decía mi profesor Raúl, me olvidé el nombre.
Yo la verdad es que creo que las estructuras eclesiales van a caer. Van a caer. Van a caer. Lo que actualmente conocemos como estructura, no sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero no. Yo me dedicaría a profundizar nuestra experiencia de iglesia, de comunidad, de pequeñas comunidades que no están cerradas en sí mismas, eso es clave también. No están encerradas en sí mismas, no son oposición, no estamos haciendo la guerra contra la iglesia institucional, ni mucho menos. Pero es tanto lo que tenemos que hacer que no se trata de convertir al otro, ni siquiera al otro institucional interno. Es mejor aprovechar el tiempo construyendo estos lazos y estas relaciones y viviendo el amor en estas pequeñas comunidades que nos hacen ser iglesia. Porque yo sigo reivindicando que en mi pequeña comunidad, en la cual vamos a misa, sí, pero no tenemos ninguna dependencia, ningún certificado que nos diga, son la comunidad tanto, o la espiritualidad tanto, somos nosotros. No sé si me doy a extender. Entonces, a lo mejor hay gente que está mejor preparada y tiene la vocación de hacer eso, de tratar de seguir iluminando formas en que la estructura eclesial pueda representar este llamado del Espíritu. Ciertamente me asombra y me llena de esperanza los intentos del Papa Francisco. No tengo ningún problema con eso. Yo en lo personal prefiero... No estoy diciendo que prefiero dar un paso al costado, no, todo lo contrario. Yo soy hijo de la Iglesia y seguiré siendo y moriré siendo hijo de la Iglesia. Pero hay peleas que ya no voy a dar. Pablo, voy a hacerte una pregunta. Me confieso del grupo y hoy día soy más consciente de los no laicos. Soy religiosa. Y creo que la mirada de ustedes nos ayuda mucho a la vida consagrada, que andamos medios perdidos junto con nuestros pastores, nuestros sacerdotes, respecto a lo que vivimos hoy día. Pero antes de hacerte la pregunta, me voy a tomar la libertad, ya que me he sentido muy acogida en familia, de que al lado de este gran hombre que es tu padre, hay una gran mujer que es Eliana, así como al lado de este gran profesor, don Antonio Bentué, al lado de él estuvo su señora y sigue estándolo desde el cielo acompañándolo. No nos tenemos que olvidar de las grandes mujeres que acompañan estas misiones, estos compromisos y que nos hacen reflejar, que nos hacen ver esta iglesia que queremos ser. Y yo quisiera pedirle que le diéramos un aplauso a Eliana, que está acompañando a don Enrique y que ha estado con él en las buenas y en las malas. Ellas son las místicas de la vocación laical. Mi pregunta es la siguiente. Tú nos hablabas de esta iglesia en salida, comprendiéndolo, o ahora yo lo comprendo al escucharte de otra manera. Más que salir, ¿verdad? Quizás debimos poner el acento en una iglesia que escucha. Y nosotros como vida consagrada nos hemos tomado de esto de salir a las nuevas fronteras, de ir hacia las nuevas fronteras, de dejar nuestra comodidad, nuestra vida burguesa, y, no sé, de esta comprensión actual que tenemos de la vida consagrada. Estaría en esta línea de tu reflexión decir que más bien esas fronteras debiéramos dejarlas entrar a nuestra vida, que irrumpan en nuestra vida, que nos obliguen a escuchar, como nos decía don Antonio también, a optar por buscar los indicios que hay en ella, porque si no creo que al decir en salida seguimos poniéndonos en esta actitud que nos decía Lola en la mañana, ¿no? Que por nuestra sangre mestiza corre también esto de ir a la conquista. Entonces quizás sería bueno resaltar, me doy cuenta ahora, de una iglesia en escucha, de dejar que esas fronteras lleguen, irrumpan en nosotros y
como que nos desarmen, como me ha desarmado a mí este congreso estos días. Luisa, esto es un proceso de construcción, ¿no? No es que yo tenga claro lo que acabo de decir. Trabajé harto para preparar esta y me fui dando cuenta de muchas cosas poniéndolas en palabras. Lo que he estado tratando de decir es que nuestra conversión es cambiar la mirada para darse cuenta que no hay fronteras. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, no hay ese movimiento, o sea, siempre hay movimiento, por supuesto, movimientos reales, digamos, pero en el fondo, allá estamos, porque allá también somos iglesia. En esas fronteras que tú estabas describiendo. Entonces, no es algo que va a suceder de un momento para otro, cambiar la mirada y reconocer el espíritu que sopla y que está. Yo, a propósito de tu comentario inicial de mi papá, por supuesto que heredé toda esta dimensión profética de la lucha por la justicia y los derechos humanos. Qué importante, ¿no? No cabe ninguna duda. Pero de mi mamá he heredado también esta capacidad de mirar lo profundamente humano y a Dios en eso profundamente humano, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer ver es que ese proceso de cambiar los ojos para reconocer todo lo bueno, todo lo bello que tiene la vida, que es Dios presente entre nosotros. No podemos desconocer toda la dimensión de maldad y de dolor que existe, y por eso que necesitamos la dimensión profética también, pero sin estos dualismos y estas tensiones tan occidentales, ¿no? De profecía y mística, son una sola cosa, y tenemos que lograr cambiar nuestra mirada, ampliarla, para no tener que ver estos dualismos, sino vivirlos como una sola realidad, más profunda, más humana, más profundamente humana. Y en ese sentido, por eso hice tanta mención, es un proceso que yo estoy aprendiendo en el contacto con el pueblo mapuche. Gracias, Pablo.